Clase número 18 de nociones básicas de literatura. Vamos a trabajar ahora desde dos conceptos antagónicos en apariencia. Uno es el concepto de modernidad y el otro es el concepto de posmodernidad. ¿Por qué son importantes estos dos conceptos? Porque toda obra literaria se inscribe dentro de un contexto histórico, dice Bakhtin. Recordemos que Bakhtin dice que toda obra literaria está atravesada por dos series. La serie literaria, la tradición literaria. Hoy un escritor escribe con todo lo que ya se sabe de la literatura. Cada vez que escribe un verso, hablan en esos versos todos los poetas anteriores, los que le han heredado una forma de escribir, los que le han heredado un modo de pensar la literatura. Pero a su vez, ese escritor está situado en una época, es contemporáneo de otros escritores y a su vez está rodeado de lectores contemporáneos. Escribe para su tiempo, vive en su tiempo, padece su tiempo. Las variables sociales, económicas, culturales, aunque escriba poemas de amor, aparecen en sus textos. En eso tiene Bakhtin clara la idea de serie histórica y serie literaria. De modo que la modernidad es un concepto filosófico para definir las actividades culturales del hombre desde lo que se conoce como modernidad y que nace allá en el siglo XVI aproximadamente, cuando Europa, que es el lugar desde donde pensamos el mundo y la literatura, recordemos que nosotros hablamos una lengua europea, que es el castellano. Por consiguiente, cuando se habla de descubrimiento de América, estamos hablando desde Europa, ¿no? Esta zona no existía hasta que la descubren los españoles, los europeos. Es como si nosotros estuviéramos sentados en Europa esperando este descubrimiento. Obviamente para los pueblos originarios de América no existió tal cosa. Ellos ya habían descubierto la vida y habían construido culturas muy interesantes en América, como la cultura azteca, la cultura maya, la cultura incaica. De modo que tal descubrimiento no existió para ellos, pero sí para los europeos. Entonces la modernidad comienza cuando América se incorpora a Europa, pero además los grandes descubrimientos de ese momento. La pólvora, que permitiría acelerar las guerras y hacerlas más crueles. La brújula, que permitiría internarse en los mares y llegar a buen puerto. Y sobre todo el papel. El papel cambia para siempre la relación cultural de la humanidad, porque al papel le agregamos después la imprenta que aparece en aquella época y que permite imprimir hacia 1520 la Biblia. Y que la Biblia, que solo la leían los curas en latín, fue leída en las lenguas originales de cada nación por cualquier fiel. De modo que aparece el pensamiento crítico y también la razón. La razón es el eje sobre el cual se construye desde el Renacimiento hasta, diríamos, el siglo XX, la idea de modernidad. La modernidad es una acelerada historia de descubrimientos y de afanes científicos que van incorporando tecnología a la vida para hacerla mucho más interesante y más piadosa. La razón guía todos los actos humanos. Parece ser que
el hombre ha encontrado el camino para convivir con los demás hombres y para hacer más agradable su paso por la tierra. Pero ¿qué sucede? Los conflictos humanos se agudizan en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial nuclear que podría terminar con el mundo. Felizmente esto no sucedió. Pero el mundo se tensiona. Aparecen dos grandes bloques, el este y el oeste. En el este, los norteamericanos que defienden los valores de la democracia y en el oeste, los rusos, los chinos, que proclaman el comunismo como la única vía de salida para una justicia social que alcanzare a todos los humanos. Lo que llamamos normalmente la derecha y la izquierda. Sin embargo, en 1989 cae el muro de Berlín que dividía la ciudad de Berlín en Alemania en dos mitades. Y con la caída del muro de Berlín se proclama de alguna manera el fin de esta guerra, pero también se declara guerra cultural, desde luego, no hubo una guerra en sí, sino una guerra cultural, una enorme batalla cultural que incluyó incluso la carrera espacial entre los rusos y los norteamericanos. 1989 puede considerarse el comienzo de la posmodernidad. Todas las ideas humanas entran en crisis. Nada es absoluto. La razón ha fracasado. Las ideas han fracasado. Ni la derecha ni la izquierda tienen razón. Se cuestiona incluso la misma idea de Dios. El hombre deja aflorar lo peor de sí mismo, o tal vez lo mejor, su necesidad de ser feliz de una manera individual, busca el placer, busca la distracción, busca la frivolidad, y esto impacta en la literatura, impacta en la cultura. Se termina el pensamiento crítico, ya no hay jerarquías, se mezcla la cultura de las élites y de la clase dominante con los aportes de la cultura marginal o de la clase dominada. Todo como aparece hoy mezclado, como lo podemos ver a veces en las redes sociales, donde los malos poetas conviven con los buenos poetas porque ya no se sabe quiénes son los buenos ni quiénes son los malos y desde qué lugar se puede establecer la legitimidad de un texto literario. Entonces, conviven hoy en día los malos cantantes famosos y los buenos cantantes olvidados. Pero la pregunta es, ¿y quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y ahí es cuando desaparece el pensamiento crítico, porque en este sistema capitalista lo que importa no es que un objeto cultural sea bueno o sea malo. Lo único que le importa al sistema capitalista actual es que ese objeto se consume. Por eso aparecen los influencers, que son la clara expresión de un hombre o una mujer que tienen muchos seguidores. No importa lo que hacen, no importa si su música es horrible, si sus expresiones son vulgares, si su aspecto es deleznable. Lo importante es que ese influencer arrastra multitudes y vende, porque lo único que le importa a la posmodernidad es generar dinero para generar más placer, para generar más dinero, para generar más placer. Ese es de algún modo el momento crítico que tensiona hoy día a la misma literatura.